La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos catequistas, saludos queridos abuelos, tíos, padres de nuestros niños en edad de catequesis y todos los que nos escuchan a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de este su programa con el que deseamos seguir creciendo en este conocimiento de los documentos más importantes dentro de la catequesis. Quien les habla, el Padre Victoriano de la Cruz, muy bendecido por el Señor y agradecido por Él ante esta oportunidad que me regala de conectar con tantos hermanos y hermanas que nos sintonizan a esta hora. Un saludo muy, pero muy especial a todos nuestros catequistas en cada una de nuestras vicarías, también en el Distrito Nacional, y a todos los hermanos que me consta siempre sacan su espacio para escuchar y nutrirse de este programa que preparamos con mucho, pero mucho amor para todos ustedes. Estamos conociendo este documento que lleva como título Guía para los Catequistas, un documento que publicó la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y que es de suma importancia para todos los que nos dedicamos a la catequesis. Antes de seguir conociendo este documento, como de costumbre, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien nos acompañe y nos conduzca en esta hora. Gracias, Padre de amor, gracias, Padre de bondad, gracias, Padre de ternura, por tu gran misericordia para con nosotros. Gracias porque nos eliges cada día para que seamos tus fieles colaboradores. Gracias porque nos das las herramientas que necesitamos para poder cumplir con la misión que nos encomiendas. Gracias porque nos acompañas, porque nos sostienes, porque nos diriges por el camino que tú deseas que caminemos. A ti imploramos tu asistencia para que, por medio de tu Santo Espíritu, abra nuestro entendimiento, abra nuestra voluntad, de tal modo que las cosas que aquí vamos a compartir nos sigan ayudando al crecimiento de nuestra vida espiritual y nos sigan proporcionando las herramientas que necesitamos para hacer de manera eficiente este servicio. Todo esto te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre de la Alta Gracia, de su esposo San José y de su Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Muy bien, después de ponernos en las manos del Señor, vamos a continuar conociendo este documento que lleva como título Guía para los Catequistas. Ya vimos la primera parte y ahora vamos a entrar a esta segunda parte de este documento que lleva como título La elección y la formación del catequista. Así se titula la segunda parte de este documento que inicia en el número 17. Y aquí precisamente nos habla de la elección prudente.
Y dice el documento que la selección y preparación del ambiente pues tiene una importancia capital. Y nos habla aquí de una realidad, y es de el problema fundamental que muchas veces se da en los territorios de misión, y es la dificultad de establecer qué grado de convicción, de fe y qué calidad de motivación vocacional ha de tener un candidato para ser admitido como catequista. Y dice el documento que este problema se debe a muchas causas más o menos consistentes, especialmente en la diversa madurez religiosa de las comunidades eclesiales. Muchas veces se debe también a la escasez numérica de personas idóneas y que estén disponibles. Muchas veces también se debe a la situación sociopolítica, la escasa preparación muchas veces escolar que poseen los fieles, y las dificultades económicas. Todo esto son elementos que muchas veces dificultan la buena elección, o hasta muchas veces que aparezcan la disponibilidad de catequistas. A veces la precariedad económica en la que viven muchos hermanos nuestros pues les impiden que puedan dedicar parte de su tiempo a la enseñanza catequética. Otras veces es la poca formación cristiana que poseen nuestros fieles lo que dificulta que encontremos candidatos idóneos para esta tarea de la catequesis. De tal modo que ante todas estas situaciones, señala el documento, tenemos la urgente necesidad y de algún modo también la imperante urgencia de hacer un mayor esfuerzo para encontrar las personas idóneas que puedan desempeñar esta labor catequética. Y aquí el documento hace referencia de otro documento también que encontramos en la Iglesia, donde dice que se insiste en el principio de que una buena selección de los candidatos para ser catequistas es la condición preliminar para lograr que estos catequistas puedan realmente desempeñar su tarea. En otras palabras, si nos equivocamos a la hora de seleccionar a nuestros catequistas y no buscamos a los candidatos idóneos, entonces estaremos cometiendo el error de tener catequistas que luego no cumplan de manera eficiente con su labor. Y por eso es tan importante saber elegir a los candidatos para ser catequistas. Por eso, dice el documento, hemos de exhortar que desde la elección inicial se procure ante todo la calidad. Si bien es cierto, como lo hemos repetido en otras ocasiones y como lo hemos visto también en otros documentos, sobre todo en el documento Catequesis Tradende que estuvimos estudiando no hace demasiado tiempo, la calidad del catequista no depende exclusivamente o únicamente de sus cualidades humanas. O sea, encontramos a personas que a lo mejor son muy inteligentes, son muy estudiosos, están muy bien preparados, tienen una buena pedagogía, tienen facilidad para comunicar las ideas. Sin embargo, la eficacia dentro de la catequesis no solo depende de todo esto, aunque estas cosas ayudan, pero recordemos que
hay una parte humana dentro de la formación catequética y hay otra parte divina, espiritual. Es decir, nosotros cumplimos con una parte y el Espíritu Santo entonces ejerce otra. Y si no existe esta combinación de eficacia humana y intervención divina, entonces la enseñanza catequética, la labor catequética, no da los frutos esperados. Por eso, dice el documento, hablando ya desde la parte humana, es preciso que los pastores tengan este criterio como ideal a lograr gradualmente y que no acepten con facilidad compromisos de catequistas que no cumplan con esta tarea mínima. Además, se sugiere que se cultive la formación del ambiente, dando a conocer cuál es el papel del catequista en la comunidad, sobre todo entre los jóvenes, para que aumente el número de los que se sienten inclinados a comprometerse en este servicio eclesial. Y aquí se habla de la formación del ambiente. ¿Y qué significa esto, formación del ambiente? Pues significa que allí donde los pastores ejercemos nuestra labor pastoral, apostólica, misionera, allí nosotros tenemos que ir creando conciencia en medio de la feligresía, en medio de las comunidades, de la importancia que tiene un catequista, la importancia de la catequesis, la labor primordial que esto significa para la Iglesia. De tal modo que dentro de la comunidad parroquial o dentro de la comunidad eclesial exista una verdadera conciencia dentro de todos los fieles de lo que es esta labor y esta misión, que no sean ajenos los fieles de lo que es la catequesis y la importancia que ésta tiene, sobre todo los más jóvenes, que tengan esta conciencia bien formada de lo que es ser catequista y de lo que es la catequesis, para que de este modo, teniendo esta conciencia y este conocimiento, puedan inclinarse con mayor facilidad a prestar este servicio dentro de sus parroquias y de sus comunidades. Y continúa diciendo el documento que no podemos olvidar que el aprecio que manifiestan los fieles por esa función es directamente proporcionada al modo con que los pastores tratan a sus catequistas, valorizan sus atribuciones y respetan su responsabilidad. ¿Y qué significa esto? Pues yo se lo explico enseguida. Si yo como sacerdote dentro de mi parroquia no le doy el valor a los catequistas que estos tienen, no les doy el trato que estos se merecen y no les doy el lugar que estos deben ocupar, si yo como sacerdote no hago esto, entonces la comunidad eclesial, es decir, los fieles, no van a valorar cómo se debe esta misión. Si el sacerdote dentro de su parroquia, pues, tiene a los catequistas a menos, es a lo que menos le presta atención, es a lo que menos le da importancia, es con lo que último se reúne, pues la comunidad eclesial no va a valorar esta tarea y esta misión. Le dará lo mismo si hay o no hay catequistas. Diferente es cuando el pastor le da el valor, le da la importancia que tiene esta tarea, así la comunidad se va enterando de que esto es un trabajo importante, de que los catequistas dentro de la parroquia pues ejercen una función que debe ser valorada y apreciada,
y así otros querrán también ejercer esta función, sobre todo al ver cómo se les trata y el lugar que se les da dentro de la parroquia. Por eso, un catequista, dice el documento, realizado, responsable y dinámico, que actúa con entusiasmo y alegría en el ejercicio de su tarea, es apreciado y justamente remunerado, es el mejor promotor de su propia vocación. Cuando a ti se te valora, cuando a ti se te quiere, cuando a ti se te da tu lugar, pues tú mismo te conviertes en promotor de aquello que realizas y tú mismo buscas a otros, los enamoras, los conquistas para que ejerzan también ellos esta labor. Pero si a ti en cambio se te está tratando mal, no se te valora, no se te toma en cuenta, pues no es verdad que tú vas a tener el entusiasmo y el deseo de motivar a otros para que ejerzan la misión que tú estás realizando. Todo lo contrario, si a ti no se te da el valor que tú te mereces, de repente se acerca alguien diciéndote, mira, yo quiero hacer lo mismo que tú haces, y tú lo primero que le vas a decir, no te metas en esto, búscate otra cosa, pero no te metas en este lío, porque aquí tú lo que vas es a coger lucha y a guayar la yuca. Entonces, es importante que los pastores, dice el documento, esto no lo estoy inventando yo, para que luego no vayan por ahí a ponerse de chismoso, a decir, mira lo que está diciendo el padre por ahí. No, esto lo dice este documento. Nosotros, los pastores, tenemos que darle un buen trato a los catequistas, darle el valor que sus atribuciones se merecen y respetar sus responsabilidades para que de este modo los catequistas pues puedan sentirse a gusto, contentos, felices de realizar esta tarea dentro de nuestras comunidades y puedan ser también promotores de esta vocación en medio de la comunidad. Por eso continúa diciendo el documento que hemos de tomar en cuenta algunos criterios a la hora de seleccionar a nuestros catequistas. Y lo primero que dice el documento es que para escoger un candidato como catequista es preciso saber qué criterios son esenciales y cuáles no. Y en la práctica es indispensable que en todas las iglesias se establezca una lista de criterios de selección. De este modo, los encargados de escoger a los candidatos puedan tener un punto de referencia. Es decir, que no se le puede dejar a los catequistas definir ellos la idoneidad o no de un catequista, sino que es responsabilidad del párroco que dentro de su parroquia pues deje claro cuáles son los criterios con los que debe contar un candidato para poder ser seleccionado o escogido para realizar la catequesis. Entonces, de manera escrita, pues se hace un documento donde se dice para que una persona pueda ser catequista, entonces es importante que tenga las siguientes cualidades. Y ahí se enumeran y eso se le da a los catequistas para que ellos a la hora de promover, de promocionar esta misión, pues entonces sepan de dónde partir para poder elegir a los futuros catequistas. Y en este sentido, dice también el documento, que la elaboración de esa lista con criterios suficientes, con criterios precisos y también con criterios realistas y controlables, corresponde a la autoridad local, es decir, al sacerdote o en su caso al obispo, única capaz de valorar las exigencias del servicio y la posibilidad de responder a ella, de tal modo que a la hora de hacer este listado
con los criterios, pues hemos de tomar en cuenta que sean suficientes, precisos y sobre todo realistas y controlables. No es de que vamos a poner ahí un listado con unos criterios que nadie sea capaz de cumplir, que nadie sea capaz de satisfacer, sino que tienen que ser lo más realista posible. En este orden también conviene tener en cuenta otras indicaciones generales con el fin de lograr un comportamiento pues mucho más efectivo y mucho más proporcional a la misión que se va a realizar. Así que vamos a una primera pausa musical y cuando regresemos vamos a ver estas indicaciones generales que nos da este documento a la hora de elegir a los candidatos para la catequesis. Estamos de regreso con cada uno de ustedes, queridos catequistas y todo lo que nos escuchan a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Estamos meditando este documento que lleva como título Guía para los catequistas y estamos en la segunda parte de este importante documento que lleva como título La elección y formación del catequista. Y estamos hablando de la elección del catequista y ahora vamos a ver algunos criterios generales que deben tomarse en cuenta a la hora de seleccionar a los futuros candidatos para desempeñar esta labor catequética. Y el primer rango de criterio se refiere a la persona del catequista. Y aquí el documento nos señala que como un principio absoluto previo a la elección del catequista debe tomarse siempre como punto de referencia que nunca a nadie que no tenga motivaciones serias o que solicite ser catequista porque no ha podido encontrar otra ocupación más honrosa o rentable, se le puede admitir para la catequesis. Si usted ve que la persona no tiene una real motivación o usted ve que esa persona se ha acercado a usted para decirle que quiere ser catequista porque no lo aceptan en el grupo de liturgia, no lo aceptan en el coro, no lo aceptan por ningún lado y dice, bueno, pues ya esta es la última opción que tengo. Así que vamos a coger pan de los catequistas a ver si me recogen. Si esta es la motivación con la que una persona se acerca, entonces nunca puede ser seleccionado para esta tarea. Tal modo que es importante y es el primer criterio de selección que debemos tomar en cuenta. Es importante que la persona que se acerca a nosotros con la intención de ser catequista pues tenga una
verdadera y real motivación, una motivación seria y responsable. En este sentido, también señala el documento los criterios que deberán contemplarse o tomarse en consideración serán, en primer lugar, la fe del candidato. Si el candidato es una persona que tiene una fe tibia, a media, una fe mal formada, entonces es oportuno que se tenga mucho cuidado a la hora de seleccionar a este candidato. Si es una persona que pone en duda su fe en la Virgen María, que habla mal del Santo Rosario, que siempre anda dudando de la Iglesia, cuestionando al Papa, pues esta es una persona que realmente nunca puede tomarse en cuenta para realizar esta labor catequética, sino que todo lo contrario, tiene que ser una persona que manifieste en su piedad y en el estilo de vida diaria que es realmente creyente. Así que el primer criterio de selección es la fe del candidato. Otro criterio de selección es su amor a la Iglesia y la comunión con los pastores. A veces hay hermanos que son muy creyentes, que tienen una fe muy sólida, pero no están en comunión con la Iglesia ni con los pastores, sino que ellos van como la oveja negra o como el llanero solitario, caminando su propio camino y haciendo las cosas a su modo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar el catequista. Si no es una persona que está en estrecha comunión con la Iglesia y con su párroco, en este caso, pues entonces tampoco puede desempeñar esta tarea. No es un candidato propicio para ser catequista. Otro criterio a tomar en consideración es el espíritu apostólico y la apertura misionera. ¿Y qué significa esto, espíritu apostólico y apertura misionera? Que el candidato para ser catequista debe de saber que, como los apóstoles, está primero llamado a aprender, a educarse. Ser apóstol es ser una persona que está siempre dispuesta a dejarse educar. Eso significa el apostolado. Apostolado es estar dispuesto a entrar en la escuela de Jesucristo para aprender. Y si usted, por ejemplo, es de aquellos que dice, yo no necesito formación porque ya yo me lo sé todo, entonces usted no puede ejercer esta función de catequista, porque ni siquiera el Papa se lo sabe todo. El único que lo sabe todo es Jesucristo. Entonces el Papa necesita aprender, los obispos necesitan aprender, los sacerdotes necesitan aprender, y los catequistas pues también necesitan aprender. Yo, que duré 12 años en el seminario aprendiendo, estudiando, que ya me daban miedo los libros de tanto que había leído, y todavía necesito aprender, porque usted no se imagina todos los libros que yo dejé de leer en esos 12 años. Y eso era lectura y lectura, y por arriba y por abajo, como la arepa, dándonos fuego por arriba y por abajo. Y aún así, todavía el padre que le está hablando necesita seguir aprendiendo. Entonces, este criterio de saberse apóstol, es decir, estar dispuesto a aprender cada día algo nuevo, pues debe de caracterizar a todo candidato que desea ser catequista. Al igual que, como decía aquí el documento,
tener la apertura misionera. Es decir, que aunque yo pertenezca a esta comunidad parroquial, pero si de repente hace falta un catequista en otro sector, en otro barrio, pues yo debo de mostrarme disponible y dispuesto a ir allí también a enseñar la catequesis. Hasta en otra parroquia que me necesiten, pues allí yo debo de estar dispuesto a ir. No es cuestión de, no, yo soy catequista pero solo aquí en mi parroquia. O yo soy catequista pero solo aquí en mi sector. O yo soy catequista pero solo aquí en mi casa. Fuera de aquí, que nadie me hable, que yo no voy a ningún otro sitio. Entonces, este tipo de personas que no tienen esta apertura misionera no pueden ser seleccionados para esta misión catequética. Entonces, hemos visto cómo este documento nos va enumerando los criterios que debemos de tomar en cuenta a la hora de seleccionar a los candidatos para la catequesis. Lo primero que hemos visto es que debe ser una persona de fe. Lo segundo que hemos visto es que debe ser una persona que ame a la iglesia y esté en estrecha comunión con los pastores. Lo tercero que hemos visto es que debe de ser una persona con un espíritu apostólico y una apertura misionera. Lo cuarto que nos menciona este documento es que tiene que ser una persona que ame a los hermanos con propensión al servicio generoso. A veces también tenemos dentro de nuestras parroquias personas que son de fe, personas que aman a su iglesia y están en comunión con los pastores, personas que tienen espíritu apostólico y misionero, pero les hace falta amor a sus hermanos y propensión al servicio generoso. Es decir, le cuesta amar a sus hermanos y no son propensos a servir a los demás. Entonces, si este candidato tiene todas las demás cualidades, pero le hace falta esta, entonces esto ya es un obstáculo para que este hermano pueda desempeñar de manera efectiva su misión, y por eso hemos de tener cuidado de seleccionar una persona que le cueste amar a sus semejantes o que no muestre inclinación por el servicio generoso. Otro criterio que enumera aquí este documento a la hora de seleccionar a los candidatos para ser catequistas es su preparación intelectual básica. Si bien es cierto que el Espíritu Santo ejerce una función primordial e imprescindible dentro de la acción catequética, sin embargo, el candidato debe de tener una preparación intelectual básica. ¿Qué significa esto? Que al menos debe de saber leer y escribir. Si el candidato pues es una persona que ama a sus hermanos, que es servicial, que tiene amor a la iglesia, que tiene buena relación con los pastores, si este hermano es una persona de fe y manifiesta en su piedad y en el estilo de vida diaria, pues esa fe que profesa, pero es un hermano que no tiene esta formación básica, no sabe leer, no sabe escribir, entonces lamentablemente esto le impide poder desempeñar su misión, porque esto es algo imprescindible en todo candidato, que tenga la preparación intelectual básica, al menos que sepa leer y escribir para que pueda desempeñar su función. Otro criterio de selección que hemos de tomar en cuenta a la hora de seleccionar a nuestros catequistas es la buena reputación en la comunidad
y que tenga todas las potencialidades humanas, morales y técnicas relacionadas con las funciones peculiares de un catequista, como es el dinamismo, la capacidad de buenas relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. De tal modo que si es una persona que tiene una mala reputación dentro de la comunidad, entonces se convierte automáticamente en un candidato no apto para esta función, porque recuerden que el catequista es un maestro, es un educador que enseña no solo con palabras, sino también con su testimonio de vida. Entonces imagínese que sea una persona que se emborrache todos los fines de semana. Pues esta persona lamentablemente no puede desempeñar esta función. O que sea una persona que tenga fama de ladrón. Pues esta persona no puede desempeñar esa función. Que sea una persona que tenga fama de violento, de malcriado, de malapalabroso. Pues este tipo de personas, aunque tengan todas las demás cualidades que hemos mencionado anteriormente, pero si no disfruta de una buena fama dentro de su comunidad, si no tiene una buena reputación, si no posee las potencialidades humanas, tanto morales como técnicas, entonces hemos de tener nuestra reserva a la hora de seleccionar a estos candidatos. De tal modo que estos criterios que tienen referencia con lo que es la persona del catequista han de tomarse en cuenta a la hora de seleccionar a nuestros candidatos. Volvemos a repetir rápidamente los criterios de los que hace mención esta guía para los catequistas. Primero, que sea un candidato de fe, la cual manifieste en su piedad y en el estilo de vida diaria, que sea un candidato que ame profundamente a la iglesia y esté en comunión con los pastores, un candidato que tenga un espíritu apostólico y una gran apertura misionera, un candidato que ame a sus hermanos y que tenga propensión al servicio generoso, un candidato que tenga la preparación intelectual básica y finalmente un candidato que goce de una buena reputación en la comunidad y que tenga todas las potencialidades, tanto humanas, morales, técnicas, relacionadas con las funciones propias de un catequista, como es el dinamismo, la capacidad de relacionarse de manera efectiva y eficiente con sus catequizandos, entre otras cualidades humanas que podríamos mencionar, pero que por espacio de tiempo no lo hacemos. Así que a modo general, estos son algunos de los criterios que hemos de tomar en cuenta, tanto el sacerdote dentro de su comunidad parroquial como el equipo de catequesis. Estos criterios han de tomarse en cuenta a la hora de seleccionar a los candidatos para la catequesis. Vamos ahora a hablar de los criterios referente al acto de la selección. Pero antes vamos a nuestra última pausa musical y cuando retornemos veremos estos criterios referente ya no a la persona del catequista, sino al acto de selección. Retornamos en breve. Llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Eres testigo de Cristo.
Estamos de regreso en este su espacio Catequista con Espíritu. Estamos estudiando y conociendo esta guía para los catequistas que fue publicada por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y que da unas orientaciones de suma importancia para todos los que nos desenvolvemos en este ambiente de la catequesis, tanto sacerdotes, religiosas, diáconos, como también los propios catequistas. Y hemos estado compartiendo con ustedes, justamente antes de esta pausa musical, estuvimos compartiendo los criterios que hemos de tomar en cuenta a la hora de seleccionar a los candidatos para la catequesis. Y antes de la pausa estuvimos viendo los criterios que se refieren a la persona del catequista. Y ahora vamos a ver los criterios que se refieren al acto de la selección. Y en este punto nos dice el documento que tratándose de un servicio eclesial, un servicio de la Iglesia y para la Iglesia, lo primero que hemos de tomar en cuenta es que la decisión primera y última es algo que incumbe al pastor. Es lo primero que hemos de tomar en cuenta. El pastor, el sacerdote dentro de su parroquia, pues es el responsable primero y último de seleccionar a los candidatos para la catequesis. No es que va a venir el ministro de la comunidad y va a seleccionar él a los catequistas. No es que va a venir el diácono y va a seleccionar él a los catequistas, sino que esto es algo que le compete, es una responsabilidad del párroco. Aunque se deje asesorar, aunque se deje orientar y ayudar, pero la primera responsabilidad de selección es propia del párroco. Y la comunidad se verá obviamente implicada en cuanto debe indicar y valorar al candidato, recordando siempre que este candidato pues debe salir de la comunidad. Es decir, que el candidato no es como un rayo que baja del cielo y de repente aparece ahí y nadie sabe de dónde ha venido, sino que el candidato pues tiene que ser una persona de la comunidad, que pertenezca a la comunidad, que esté caminando con la comunidad, que haya crecido y alimentado su fe dentro de la comunidad. En ese sentido, pues la comunidad tiene una implicación, ya que es la que debe indicar y también valorar el candidato que de ella misma saldrá. Luego está la responsabilidad del obispo. Hemos dicho que la primera responsabilidad a la hora de elegir al candidato es del sacerdote, que es el que está en medio de la comunidad. Luego, en segundo lugar, esta responsabilidad está dentro de la comunidad misma, que es de donde sale o donde salen los candidatos. Y luego está la responsabilidad del obispo, a quien el párroco debe presentar los candidatos para ser catequistas. Y aunque esto pocas veces se hace dentro de nuestras comunidades, pero este es un criterio que ha de tomarse siempre en consideración. Es decir, que así como un sacerdote no se ordena sin la anuencia sin el visto bueno de la comunidad. Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo sabían, pero cuando a nosotros los sacerdotes nos van a ordenar, se hace una encuesta, una investigación dentro de la comunidad a la que pertenecemos. Por ejemplo, en mi caso,
Yo soy oriundo de la comunidad de Peralvillo, allá en la provincia de Monteplata. Pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia. Y antes de el obispo ordenarme, tanto como diácono como sacerdote, pues primero se le preguntó a la comunidad sobre la idoneidad que ellos veían en mí. Y la comunidad, después de dar el visto bueno, entonces fue que se procedió a mi ordenación. Si la comunidad hubiese dicho, no, ese es un sinvergüenza, eso no sirve para nada, entonces, por más que el obispo quisiera, lamentablemente no podía ordenarme. Entonces, todos los sacerdotes, para poder ordenarnos, tenemos que tener el visto bueno de la comunidad de donde venimos, del lugar de donde hemos crecido espiritualmente, donde se ha desarrollado nuestra fe. Del mismo modo, debería, aunque vuelvo a repetir, es algo que no se hace, pero de este mismo modo debería hacerse con los catequistas. Y vuelvo a repetir, esto no me lo estoy inventando yo, sino que esto lo expresa claramente este documento que indica que una vez el sacerdote, ayudado de la comunidad, ha seleccionado a los candidatos que se entienden idóneos para esta tarea, entonces han de presentarse al obispo para que éste le dé su anuencia y su aprobación. Y no solo en esto, también dice el documento que el obispo debe participar personalmente o mediante su delegado, al menos en un momento sucesivo, para confirmar con su autoridad la elección y sucesivamente para conferir la misión oficial de ejercer esta labor catequética. De aquí que lo que compete al acto de selección deben de tomarse en consideración estos criterios. ¿Quién es el que elige? El sacerdote al frente de la comunidad, con la colaboración de la comunidad, que es de donde salen los candidatos, y luego con la aprobación, la anuencia, el visto bueno o la bendición del obispo, que debe dar en última instancia este visto bueno. Finalmente, dice este documento con relación a los criterios especiales de aceptación, tanto en centros como escuelas para catequistas, que además de estos criterios que ya hemos mencionado anteriormente, cada centro, cada escuela o cada parroquia puede establecer también sus propios criterios de aceptación de acuerdo con las características propias, ya sea del centro educativo o ya sea de la comunidad parroquial, especialmente en lo referente a la preparación básica que exige cada lugar, o del mismo modo bajo las condiciones de participación de los programas de formación. Sabemos muy bien que a lo mejor hay un candidato, un catequista que está muy bien preparado para dar catequesis en una parroquia, pero que si se le pide ese servicio en una escuela, entonces a lo mejor necesite otras formaciones extras para poder desempeñar su labor. Entonces, en este sentido, siempre el centro, la escuela o la parroquia donde el candidato va a ejercer la catequesis, además de estos criterios que menciona este documento, pues también tiene el derecho de exigir otros, de tal modo que el candidato pueda de algún modo adecuarse a el lugar donde va a realizar su misión catequética. Termina el documento señalando que estas indicaciones, que son generales, deben
ya luego especificarse de manera concreta, sin omitir ninguno de los campos que hemos indicado, pero precisándolos y completándolos en base a lo que se requiere y permite cada situación particular. Así que, tomando en cuenta estas importantes observaciones de esta guía para los catequistas, si nos regimos por estos criterios, si los ponemos en práctica, entonces tendremos mejores catequistas y tendremos luego niños, niñas, jóvenes, adolescentes y también adultos con una mejor preparación, porque a mayor eficacia del catequista, una mejor y mayor preparación tendrán nuestros catequizandos. Pues como aquí vamos a dejarlo por este programa, en la próxima semana veremos entonces el camino de formación que nos propone esta guía para los catequistas, esperando como siempre que estas informaciones que estamos compartiendo con ustedes les sean de mucho provecho y de mucho crecimiento a la hora de ejercer esta labor apostólica a la que hemos sido llamados. Que Dios nos siga bendiciendo enormemente, nos siga entusiasmando, nos siga motivando para que continuemos ejerciendo esta labor apostólica con la alegría, la entrega, la seriedad y el entusiasmo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Será entonces hasta la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en una entrega más de este su espacio, Catequista con Espíritu. Bendiciones. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con Espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de San Bernardo sobre las excelencias de la Virgen Madre. El único nacimiento digno de Dios era el procedente de la Virgen. Asimismo, la dignidad de la Virgen demandaba que quien naciere de ella no fuere otro que el mismo Dios. Por esto, el Hacedor del hombre, al hacerse hombre, naciendo de la raza humana, tuvo que elegir, mejor dicho, que formar para sí entre todas una mujer tal cual él sabía que había de serle conveniente y agradable. Quiso, pues, nacer de una Virgen Inmaculada, él, el Inmaculado, que venía a limpiar las máculas de todos. Quiso que su madre fuese humilde, ya que él, manso y humilde de corazón, había de dar a todos el ejemplo necesario y saludable de estas virtudes. Y él mismo, que ya antes había inspirado a la Virgen el propósito de la virginidad y la había enriquecido con el don de la humildad, le otorgó también el don de la maternidad divina. De otro modo, ¿cómo el ángel hubiese podido saludarla? Después, como llena de gracia, si hubiera habido en ella algo, por poco que fuese, que no poseyera por gracia? Así pues, la que había de concebir y dar a luz al Santo de los Santos, recibió el don de la virginidad, para que fuese santa en el cuerpo, el don de la humildad, para que fuese santa en el espíritu. Así, engalanada con las joyas de estas virtudes,
resplandeciente con la doble hermosura de su alma y de su cuerpo, conocida en los cielos por su belleza y atractivo, la Virgen Regia atrajo sobre sí las miradas de los que allí habitan, hasta el punto de enamorar al mismo Rey y de hacer venir al mensajero celestial. Fue enviado el ángel, dice el Evangelio, a la Virgen, virgen en su cuerpo, virgen en su alma, virgen por decisión, virgen, finalmente, tal cual la describe el apóstol, santa en el cuerpo y en el alma, no hallada recientemente y por casualidad, sino elegida desde la eternidad, predestinada y preparada por el Altísimo para Él mismo, guardada por los ángeles, designada anticipadamente por los padres antiguos, prometida por los profetas. De las catequesis de San Bernardo sobre las excelencias de la Virgen Madre. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.